¿Quieres disfrutar de series cautivadoras desde tu celular, en cualquier momento y en cualquier lugar? Damas y caballeros, aquí tenemos una lista de 10 series turcas cortas que conmoverán tus emociones de formas que nunca imaginaste. Y lo mejor de todo es que todas están disponibles en YouTube. Antes de comenzar, presiona el botón de suscripción y activa la campana para recibir notificaciones cada vez que compartamos nuevas historias emocionantes contigo. Comencemos con la historia de una joven desamparada que intenta poner fin a su vida, pero recibe una nueva oportunidad y una nueva identidad. Número 10. Huésped. Gese es literalmente la reina de la mala suerte. Muy triste por haber sido criada en la pobreza y sin el amor de su madre, decide dar un salto fatal. Pero el destino tenía otros planes para ella y luego obtiene una segunda oportunidad en la vida. Ahí es donde entra Erdem, un policía con un corazón del tamaño de un planeta. Viudo y padre de 3 niños, cuando Erdem descubre que Gese perdió la memoria, hace lo que haría cualquier buen policía, la acoge. Parece que Gese, después del accidente, tiene más agujeros en la memoria que un queso suizo. Imagina eso. Ella se instala en la casa, sin saber cómo freír un huevo sin causar un incendio. Luego tenemos a Gese, o mejor dicho, Gans, tratando de encajar en una casa llena de niños revoltosos. Ahora, ¿recuerdas esa tarea doméstica en la que no es nada buena? Puedes apostar que aquí tenemos una reina del desorden. Mientras Erdem intenta domesticar a sus niños revoltosos y Gese intenta no causar un desastre, el amor entre ellos comienza a florecer. Gese, renacida como Gans después del accidente, encuentra una familia que calienta su corazón, algo que no pudo sentir con su familia biológica. Mientras todo iba bien, los fantasmas del pasado de Gese deciden acabar con su felicidad. Por otro lado, Erdem oculta un secreto que parece lo suficientemente grande como para alimentar un programa de chismes durante todo un año. ¿Podrá Erdem resolver sus problemas y estar bien? ¿Y Gans finalmente dejará atrás las sombras del pasado y disfrutará de su nueva vida? Prepárate para muchas risas, lágrimas y suspenso mientras todos luchan por una dosis saludable de felicidad y paz en la vida. Porque cuando una joven, que era más nocturna que la propia noche, encuentra una familia que es más alborotada que ella, sabes que estás en camino a un viaje emocionalmente divertido e increíblemente cautivador. La próxima historia te enseñará lecciones muy importantes que probablemente se apliquen a tu vida, como saber perdonar y confiar en una relación, y que la búsqueda del éxito no debe pasar por encima de los valores éticos. Número 9. Asuntos del corazón, donde 3 mujeres increíbles tienen sus vidas trastornadas de una manera que ni puedes imaginar. Y la pregunta es, ¿podrán superar todo? Toma asiento y prepárate para descubrirlo. Conozcan a Servet, la reina de las bodas que cree que una fiesta es la solución para todo. Desde que su madre la abandonó cuando era apenas una niña, ha sido una madre orgullosa para sus hermanas. Es el verdadero ejemplo de una hermana súper. Pero cuando se trata de tener su propio bebé, ella dice no, gracias. Servet está casada con Yilmaz, pero su matrimonio enfrenta problemas maritales, debido a que él tiene un pequeño affair en la manga. Luego tenemos a Saadet, la más joven, el alma pura que trabaja en una joyería. Prometida con Ashrin, ella cree haber encontrado al príncipe azul. Lo que no sabe es que Ashrin es más un ladrón encantador que un príncipe. Tiene planes locos de robar la misma joyería donde trabaja su novia. ¡Qué locura! Y luego está Sevda, una ambiciosa estudiante de derecho con un ojo en el dinero. Su plan, graduarse y saltar directamente al bufete de abogados donde trabaja su novio. Pero su plan se ve interrumpido por el deseo de obtener buenas calificaciones. Sevda es expulsada de la escuela por hacer trampas en un examen. Para empeorar las cosas, en un giro épico, la boda de Saadet se convierte en un gran lío. ¿Recuerdas el plan del ladrón encantador? Bueno, Saadet es abandonada en el altar y la acusan de complicidad en el robo. Mientras tanto, Servet descubre un secreto sucio y Sevda ve sus esperanzas de éxito desmoronarse. Mucho, ¿verdad? Ahora debes estar haciéndote las siguientes preguntas. ¿Perdonará Servet las escapadas de su marido y optará por quedarse juntos? ¿Aprenderá finalmente Sevda que hay más en la vida que buenas calificaciones y dólares? ¿Y Saadet superará el shock del día de la boda? ¿Quién necesita series largas cuando tenemos a estas 3 mujeres increíbles para entretenernos en tan poco tiempo? Comienza a ver, ríe, llora y anima a nuestras protagonistas mientras enfrentan desafíos y descubren los misterios del corazón. Mira en YouTube esta y las próximas magníficas sugerencias que tenemos para ti en tu propio celular. Y hablando de bodas, amiga mía, ¿has oído hablar de la tradición de bodas en Turquía? Mira, es algo tan serio que no puedes hacer el listillo. Vale, es como no es solo llegar y tomar.
Primero, el novio tiene que pedir la mano de la novia a su familia, llevando incluso al tío más experimentado de su propia familia. Dicen que esto trae suerte, mira qué interesante. Pero espera, no es solo eso. El novio también debe hacer un cierto pago, pero no con tarjeta de crédito. No. ¿Quieren oro? Sí, escuchaste bien, oro brillante. Y ahora, prepárate para el momento dramático, el café con sal. La novia pone sal en el café del novio, y él tiene que beberlo todo. Es casi una prueba de supervivencia, ¿sabes? Si aguanta el trago salado, está listo para el siguiente paso. Luego viene el momento de regalar a la joven. Mira qué monada, es un regalito sencillo y claro, un anillo de compromiso. Ahí está la pregunta, ¿por qué diablos tienen que beber café con sal? Ah, estoy curiosa, cuéntamelo en los comentarios. Continúa. Número 8. Nadie sabe. En esta serie somos transportados a una trama llena de belleza, esperanza y conexiones inesperadas. Conoce a Zebda, una joven de rara belleza que es más que simplemente una apariencia encantadora. Sus atributos físicos la hacen destacar, pero su corazón anhela a algo más grande, convertirse en una modelo de renombre. Sin embargo, nubes oscuras de dificultades financieras se ciernen sobre su familia, creando un doloroso contraste con sus sueños. Zebda y su hermano Sinam son como guerreros, tratando de encontrar una solución para resolver sus problemas económicos. No escatiman esfuerzos para aliviar la carga que la vida ha impuesto a su familia, mientras intentan equilibrar sus sueños con la dura realidad. En un giro inesperado, Koksal, el patriarca desesperado de la familia, toma una decisión angustiosa. Bajo el peso de deudas asfixiantes, acepta la propuesta de Uygar, un hombre de dudosa moral. La oferta es simple pero deshumana. A cambio de saldar las deudas de la familia, Uygar quiere a Zebda como esposa. El impacto del acuerdo resuena como un trueno, desafiando los lazos familiares y sacudiendo los cimientos de la familia. Zebda no es una pieza de ajedrez para ser sacrificada por un acuerdo cruel, ¿verdad? Ella se rebela contra esta alianza impuesta, impulsada por su falta de afecto hacia Koksal y por la determinación inquebrantable de no renunciar a lo que anhela. En medio de todo esto, surge Ali, un joven que lleva cicatrices de un pasado turbulento. Los caminos de Ali y Zebda se cruzan en un momento en que ambos están pasando por dificultades, uniéndolos en un encuentro improbable de almas perdidas. El viaje de Ali hacia la paz y la búsqueda de independencia de Zebda convergen a medida que Ali extiende su mano para ayudar a Sinam en sus problemas. Con cada gesto amable y cada momento compartido, Ali y Zebda encuentran un vínculo que va más allá de los obstáculos que enfrentan, revelando un lazo especial y profundo entre ellos. En realidad, Nadie sabe es un relato de fuerza, superación y descubrimientos inesperados. Zebda resistiendo el destino impuesto sobre ella, y Ali luchando por dejar atrás el pasado, el universo conspira para entrelazar sus destinos. La historia nos recuerda que incluso en las situaciones más oscuras, la esperanza y el amor pueden surgir como una luz en el horizonte y cambiar nuestras vidas para siempre. Ahora, escucha esta historia. Te va a gustar mucho. Todo comenzó cuando algunas personas de Estados Unidos se fueron allí como parte de ese tal cuerpo de paz. Pero, ups, parece que las cosas se volvieron un poco desordenadas. ¿Y sabes qué pasó? ¡Golpes! No esos que le damos a la pelota de fútbol, sino planes secretos que confundieron a todos. Traiciones e intrigas surgieron en los rincones más oscuros de la política, donde la lealtad a menudo quedaba en segundo plano. La historia se vuelve aún más interesante cuando revela una serie de asesinatos que impactaron a todo el país. Con cada muerte, secretos y razones misteriosas salen a la luz, dejando un profundo enigma en el aire. A medida que el tiempo avanza, el orden en la sociedad comienza a desmoronarse, como si todas las reglas que mantenían las cosas en equilibrio se estuvieran deshaciendo. Y mientras esto sucede, un sentimiento de miedo se extiende debido al terrorismo, que trae actos violentos que dejan una triste marca en la historia del país. En el centro de todo esto, aparece el lobo solitario, un hombre valiente que enfrenta todos estos problemas locos. Era como un superhéroe, pero sin capa, con mucha inteligencia, buscando justicia para las víctimas de los crímenes. La gente miraba para ver al lobo solitario restaurando el orden en este circo, enfrentando todas estas cosas locas e intentando calmar las aguas por allí. Y así, esta serie nos muestra que, incluso cuando las cosas parecen un completo desastre, siempre puede haber alguien valiente para salvar el día y calmar las aguas. Seguramente verás la serie sujetándote a la silla, para ver qué sucede después en todo este lío. Ahora nos dirigimos a número 5. Kakak Gelinler.
¿Has oído hablar de esto? Recuerda que puedes verlo aquí en YouTube. Todo comienza con una escena hilarante. Pruebas de vestidos de novia, una mesa de boda y 3 mujeres decididas que escapan del salón de bodas. ¿Cómo es posible? Conoce a Almilla, Sebnem y Kainat, 3 mujeres con personalidades tan diferentes como los colores del arco iris, pero tienen algo en común: están listas para embarcarse en una loca aventura en busca del amor de sus vidas. Sus caminos se cruzan en el aeropuerto İzmir Adnan Menderes, donde abordarán rumbo a Estambul. Y ahí es donde comienza la diversión. No creerás los enredos en los que se meten mientras persiguen sus sueños amorosos. Almilla, con su personalidad extravagante y llena de energía, busca a su príncipe encantador. Sebnem, la optimista del grupo, cree en el poder del amor verdadero y hará todo lo posible por reconquistar el corazón de su amado. Por otro lado, Kainat, con su actitud intrépida y misteriosa, nos sorprenderá en cada paso mientras lucha por el amor que se merece. Llegan a Estambul y se unen, formando un trío improbable pero absolutamente encantador. Echa un vistazo a algunos canales para seguir esta historia, que celebra el poder de la amistad y el amor, todo ello envuelto en un paquete lleno de diversión y emoción. Ven y únete a este encantador viaje con Almilla, Sebnem y Kainat. Número 4. Perla Negra. ¿Qué tal seguir un amor que enfrenta todos los obstáculos? Asal es una joven y radiante mujer que vive en una encantadora ciudad costera llamada Çeşme, en la hermosa región del Egeo en Turquía. Tiene una vida simple y feliz, rodeada por su madre Melek, su hermanastra Ebru y su padrastro Halil. Asal trabaja como camarera en un concurrido hotel de la ciudad y tiene un deseo simple: casarse con su gran amor, Kinen. El amor. Están profundamente enamorados y sueñan con la boda perfecta. ¿Y quién es Kinen? Un joven pescador lleno de determinación y valentía, que logra encontrar una perla negra en las profundidades del mar Egeo. Esto no solo demuestra su habilidad, sino también cuánto ama a Asal. Él desea pasar toda su vida a su lado, haciéndola sonreír siempre. El problema es la aprobación de los padres. La madre de Asal apoya el matrimonio, pero el padrastro no ve con buenos ojos a Kinen. Sin embargo, el amor prevalece y se comprometen, prometiendo nunca separarse. Con una fecha de boda fijada, comienzan los preparativos, desde la casa hasta el vestido de novia. Y aquí entra Bural, y las cosas se vuelven realmente agitadas. Bural tiene un pasado oscuro, habiendo perdido a su esposa en un trágico incidente. Y adivina qué, Asal se parece mucho a ella, casi como una hermana gemela. Esto desencadena una pasión enfermiza en Bural, que hará todo lo posible para tener a Asal a su lado. Asal enfrenta opresión y peligro debido a este amor enfermizo, incluso renuncia a su relación con Kinen para protegerlo. Ella se casa con Bural. Imagina cómo nuestro corazón se siente frente a este suceso. ¿Y qué hay detrás de la separación de Asal? Continúa aquí con nosotros hasta el final, porque ahora entramos en el top 3 de nuestra lista de series turcas cortas aquí en YouTube, y comenzamos con una serie que desafía el destino, la mentira y el amor. Número 3. El novio perfecto. ¿Y si el destino decidiera jugar con las mentiras y el amor? ¿Te sientes confundido? No te preocupes. Conoce a Milaik, una joven torpe con sueños más grandes que su realidad. Milaik, una turca que vive en Alemania, se muda a la bulliciosa Estambul en busca de su sueño, que es convertirse en una destacada periodista. Sin embargo, la vida en la ciudad es una lucha constante para Milaik, que apenas puede pagar el alquiler con un salario mínimo. Ella se esfuerza mucho por tener éxito en su carrera y dejar de escribir solo sobre horóscopos. Con una serie de mentiras bien intencionadas, Milaik mantiene a su familia en la ilusión de que está teniendo un gran éxito. Y adivina qué, ellos lo creen. Sin embargo, lo que no esperaba era enamorarse del famoso cirujano plástico Mehmet, quien ni siquiera sabe de su existencia. Mientras la familia de Milaik cree que están a punto de casarse, la realidad es muy diferente. Otra gran mentira de Milaik. ¡Qué chica tan traviesa! Todo cambia cuando se encuentra con un escándalo en la televisión. El desarrollo de los acontecimientos lleva a Milaik por un camino inesperado. ¿Interesado en saber cómo? Sigue viendo. La trama se complica aún más con la llegada de su familia a Estambul. Mientras Milaik lucha por revelar la verdad sobre el escándalo y dar un salto en su carrera, la situación la empuja al centro de un engaño que involucra a Mehmet. Entonces, Mehmet debe fingir ser su novio, desencadenando una serie de eventos hilarantes y llenos de emoción. ¿Se rendirá Mehmet al papel de falso novio y Milaik logrará conquistar el corazón de Mehmet de verdad? Sería tan hermoso. Y, lo más importante,
¿Alcanzará su sueño de convertirse en una periodista de renombre? Esta historia promete muchas sorpresas en cada episodio. Permítete perderte en este maravilloso elenco. Te encantará. Así como. Número 2. La vida es dulce. A veces, gira en torno a la vida de Hayat, una profesora idealista de literatura, que enfrenta varias dificultades debido a su firme defensa de los derechos propios. No escatima esfuerzos para defender lo que cree, incluso si eso la coloca en situaciones difíciles. Vive con su hermana menor, Gozde, quien estudia en la misma escuela donde Hayat enseña. Después de la pérdida de sus padres, Hayat asume el papel de madre y padre para Gozde, haciendo todo lo posible por protegerla. Sin embargo, su enfoque autoritario a veces lleva a conflictos con su hermana. El trabajo de Hayat en una escuela privada permite que Gozde estudie allí, a pesar de que sus vidas modestas contrastan con las de sus compañeros ricos. Pero lo importante es estudiar. La historia comienza a calentarse cuando Hayat recibe una llamada urgente sobre Gozde en peligro en una fiesta. Con la agilidad de una superhéroe, aparece a tiempo para salvar a su hermana inconsciente de un destino terrible. Y asómbrense, el responsable de la amenaza no es otro que Corey, el novio de Gozde y hermano de un ex líder de la mafia. Para proteger a Gozde, Hayat es trasladada a una escuela pública en otra parte de la ciudad. Allí, se adaptan a una nueva vida. Gozde intenta encajar en su nuevo entorno, mientras que Hayat lucha contra la corrupción en la nueva escuela. Se esfuerza por ofrecer una educación de calidad a los estudiantes, al mismo tiempo que gana su confianza y respeto. Gozde hace nuevas amistades y llama la atención de Ronaldo, un alumno popular. Esto lleva a tensiones entre Gozde y otra alumna llamada Sevda, quien también está interesada en Ronaldo. La historia se vuelve aún más intensa cuando Corey y otros estudiantes ricos son transferidos a la misma escuela pública. ¿Cómo afectará esto su relación con Hayat? Número 1. Intersección. La historia comienza con Ali Nehat, un joven empresario atormentado por el pasado, yendo a Italia en un viaje de negocios. Allí conoce a Naz, una talentosa médica, cuando ella salva la vida del amigo de Ali Nehat en un restaurante. Un vínculo instantáneo comienza a formarse entre ellos. Umut, un mecánico apasionado por los autos, lamenta la oportunidad perdida de seguir sus sueños. Naz está atrapada en un matrimonio infeliz con Umut, mientras lucha por equilibrar su papel como médica con sus propias aspiraciones. Después de perder el vuelo a Estambul, Ali Nehat y Naz se ven obligados a regresar juntos. Durante el viaje, comparten historias personales y comienzan a comprender el dolor del otro. El vínculo que ya se había formado entre ellos se vuelve aún más fuerte. A medida que Naz conoce más a Ali Nehat, ve una oportunidad para ayudar a su esposo, Umut. Ella le revela la conexión con Ali Nehat y la posibilidad de hacer realidad su sueño de fabricar un automóvil. Umut, inicialmente reacio, comienza a entusiasmarse con la idea. A lo largo de los episodios, Ali Nehat descubre en su cumpleaños que es el padre de un niño pequeño llamado Khan. Este shock emocional lo coloca en una posición delicada. Sin embargo, comienza a cuidar al hijo con la ayuda de Naz, quien muestra un lado más cariñoso de él. Los lazos se intensifican a medida que Ali Nehat se acerca a Naz. Mientras tanto, Umut trabaja incansablemente para alcanzar su objetivo de crear su propio automóvil, con la ayuda financiera de Ali Nehat. Una serie de eventos lleva a los personajes a tomar decisiones difíciles y la serie llega a una emocionante conclusión. Tienes que verla. ¿Has visto alguna de estas series desde Mi Zafir hasta KRDM? Cuéntanos en los comentarios cuál fue tu favorita o si ya conocías alguna de ellas. Ahora dale me gusta y comparte este video con todos tus amigos apasionados por buenas narrativas. Vamos a difundir estas emociones turcas por todo el mundo. Gracias por ver y disfruta del video que está reproduciéndose en la pantalla.